Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Queridos hermanos, yo soy Adama de Telos. Hoy comentaré la parte 47 de Telos. El foco de este capítulo es el rayo de iluminación. Es ese rayo, como su propio nombre lo dice, es el rayo que trae sabiduría, conciencia, verdad, todo lo que está dentro de cada uno de ustedes, pero que por la separación de la fuente terminaron olvidando, y fueron inducidos a olvidar. Mucha gente no comprende muy bien el concepto del rayo. Cada rayo tiene una característica, tiene una función, y cuando se crean las almas, se crean en el rayo elegido por el maestro de esa alma. Así es como si cada maestro ordenara a las almas que estarán bajo su cuidado, bajo su guía. Entonces, el maestro es del alma, no del fractal. Muchos de ustedes creen erróneamente que en cada encarnación están en un radio diferente. Esto no tiene lógica. El maestro es amo del alma. Así que en cualquier momento en que cualquier fractal encarne, el maestro será el mismo, y no cambiará. Cada alma tiene una función. No se trata solo de popularizar, de incrementar una civilización, pero incluso estos tienen sus sabidurías, incluso estos vienen preparados precisamente para la organización, el mantenimiento del equilibrio de toda una civilización, de todo un grupo, de toda una ciudad. Ninguna alma se crea sin un propósito, todos tienen un propósito, y cada alma sigue, en principio, las funciones de su propio rayo. Sin embargo, con el tiempo, las almas pueden vivir momentos en otros rayos, pero lo principal no cambia, siempre será ese. Entonces, cuando una alma tiene más de un maestro, comienza a caminar en cada rayo de cada maestro, cumpliendo así misiones, y determinando acciones en cada rayo, pero el maestro original no cambia, siempre será el indicado. Así que dejemos las creencias tontas e infantiles de que cada vez que naces en un rayo diferente. Todo esto está colocado, aplicado, ampliado para confundir las mentes de cada uno de ustedes. Solo hay un dueño de tu alma. Sin embargo, como dije en determinadas situaciones, puedes trabajar con otros maestros, ya que esto es necesario en ese momento. Por eso, puedes en un determinado momento de la historia, tener más de un maestro. Ahora bien, ¿tengo que preocuparme por esto? ¿Es necesario seguir mirando qué características tengo de este rayo, o de aquel? Yo diría que esta preocupación no debería ser suya, sino de los propios maestros. Si están contigo, tienes una misión hacia ellos, y debes cumplir cada una de ellas. No eres tú quien definirá lo que será, y lo que no será. Tus elecciones son tuyas, pero las misiones las determinan tus amos. Por supuesto, tienes la voluntad, e incluso el poder para asumir misiones creadas por ti, si los maestros están de acuerdo en que será bueno para ustedes y para el todo. Tu misión se acoplará a todas las demás. Pero si los maestros se dan cuenta de que no será bueno, ni para ustedes, ni para el todo, algunas cosas les impedirán cumplir la misión, y ahí es donde muchos se estancan, insistiendo en algo que no les beneficiará. Algunos de ustedes pasan toda su vida, buscando algo que no tiene nada que ver con su alma, perdiendo una enorme cantidad de tiempo en evolución. Pero, ¿por qué sucede esto? Por orgullo, por ese orgullo de no puedo hacerlo, necesito demostrar que puedo hacerlo. Todo en el camino demuestra que no debes seguir ese camino. Pero por orgullo, porque quieres ser superior, porque quieres demostrar que eres capaz, insistes en ese camino. Ustedes son los que toman las decisiones, y en este caso, solo te haces daño a ti mismo, porque no escuchas a tu corazón, solo escuchas a tu mente. El rayo de iluminación, como su nombre indica, ilumina tus pensamientos, tus ideas, aporta sabiduría.
Yo diría que cada uno de ustedes debería conectarse con un rayo de estos, de vez en cuando, no es para hacer a diario, es aprender y comprender. Todo esto es muy poderoso, como he dicho aquí, Sananda lo ha repetido tantas veces. Escucha a tu corazón. Pregúntale a tu corazón. ¿Es hora de que me conecte con este rayo? ¿Es hora de utilizar la sabiduría de este rayo? Ahora, escucha a tu corazón, no a tu mente, porque la mente siempre dirá, por supuesto, siempre estás listo, eres fuerte, eres capaz, puedes, y te llenas de energías que luego abarrotan tu camino, y tu mente. Aprende a equilibrar tu energía, aprende a escuchar tu corazón, él sabe el momento adecuado para todo. Yo diría que la pregunta nunca debería ser sí, o no, debería hacer esto o no, juega por el universo, el corazón encontrará la manera de darte una respuesta, solo necesitas estar atento, siempre se limitan al sí, o al no, lo cual es muy complejo porque a la mente le encanta engañarte. Entonces, le preguntas a tu corazón. ¿Debo hacerlo, o no? Y rápidamente llega un sí, rápidamente llega un no. ¿Y quién responde? No es el corazón, es la mente. ¿Qué hará el corazón? Te mostrará ciertos puntos que aún no has visto para apoyarte en tu decisión. Esto es lo que hace el corazón para que mañana no tengas dudas. Wow, dije que no ayer, pero algo me dice que debo hacerlo. Todavía tienes dudas, entonces el corazón te mostrará todos los puntos contrarios, si la respuesta es no, o todos los puntos positivos si la respuesta es sí, y podrás comprender, y tomar la decisión correcta dentro de tu mente. Así funcionan las cosas, no con un simple no, un simple sí, respuestas rápidas, sí o no. No es el corazón, es la mente. A menos que estés conectado con el yo superior, puede decir sí, o no de inmediato, pero si es solo una conversación desde el corazón, la petición siempre debe ser enseñado, ¿qué debo hacer al respecto? Listo, espera las respuestas porque tu corazón te las mostrará, y tomarás una decisión irreversible, sin arrepentimientos, y sin dudas. No tiene sentido querer hacer todo al mismo tiempo, tienes muchas tareas que hacer. ¿Qué pasa? Se olvida alguna tarea porque no estuviste presente en él. Has abierto varias puertas, y entras por una, por otra, y luego olvidas por cuál puerta entraste, y siempre faltará algo. Aprende a abrir una puerta a la vez, abrir y cerrar, otra tarea, abrir la puerta, terminó, cerca otra tarea, abrir la puerta, ciérrala así descubrirás, que dejarás de olvidar cosas. Tus mentes son muy rápidas porque has aprendido a hacer todo para ahorrar tiempo. Y para que estar ansioso, estar enfermo, porque todo tiene un límite, y ese límite lo superas con creces. Aprende a realizar una tarea a la vez. Pero tomará un tiempo, no importa, si haces la tarea actual en este momento, será perfecta, y no tendrás ningún problema. Si lo haces rápido, varias veces a la vez, el resultado nunca es perfecto, siempre faltará algo. Así que comienza una tarea, y termínala, no la dejes para más tarde, termínala como está sucediendo, aprende esta forma de vivir, y te garantizo que al final encontrarás tiempo para hacer algo que no habías previsto. ¿Y por qué? Porque no pierdes ese tiempo, que estabas haciendo ahora, mira cuántos segundos llevas pensando en lo que estabas haciendo, y no lo recuerdas, y probablemente lo olvidarás, no lo recordarás, y eso es una pérdida de tiempo, porque esa tarea quedó ahí abierta, y no la cerraste. Así que, hermanos míos, iluminen sus mentes, usa el rayo de iluminación. Haz meditación.
Pero recuerda siempre, no todos los días hay rayos, lo que se enseñó en el capítulo anterior. Sí, eso es solo una conexión diaria con cada uno de los rayos. Ahora bien, las meditaciones no están destinadas a ser diarias. Dale tiempo, deja que el corazón pida, hoy tengo ganas de hacerlo, y hazlo, pero no hay ningún compromiso, no hay constancia. Una meditación es un momento de total entrega y recepción de energía, no lo uses para nada, solo para darte sueño. Entonces, te diría que no estás logrando nada, ni el sueño, ni el motivo de la meditación. Aprende a estar siempre tranquilo, poco a poco, viviendo el momento presente, estando en el momento presente, llegarás mucho más lejos, porque tu mente se calma, el viaje se vuelve más seguro, y con menos problemas. Comienza a hacer este ejercicio, abrir y finalizar una tarea, no tomes 2, 3, 4, 5 al mismo tiempo. Date cuenta de lo siguiente, la energía que viene te está molestando mucho, podría decir que hay un huracán interno dentro de cada uno, esto añade varias tareas al mismo tiempo. Tus mentes no pueden soportarlo, empiezas a fallar, empiezas a olvidar, empiezas a perder el control por completo. Aprende a calmarte, detenerte. Cuando estés demasiado confundido, detente un segundo, toma una respiración profunda, visualiza que mientras inhalas estás aspirando luz, y ve esta luz recorriendo tu cerebro en cada rincón, y cuando lo sueltes, observa cómo todo sale a través de la exhalación, repite esta respiración 5 veces, y te garantizo que todo se calmará, el cerebro se calmará, y luego podrás comenzar una nueva tarea, o continuar la tarea que estabas realizando. Pero elige solo uno, siempre uno, no varios, una tarea a la vez. Hay un tiempo para leer, hay un tiempo para escuchar, hay un tiempo para hablar, hay un tiempo para hacer negocios, hay un tiempo para trabajar, pero hay un tiempo para descansar, hay un tiempo para decir cosas bonitas, hay un tiempo para pensar en cosas bonitas, y sobre todo, está el tiempo para soñar. Sueña con todo lo que es bello, sueña con lo que deseas. Déjate llevar por tus sueños, no está prohibido soñar, soñar no tiene límite, y te garantizo que en uno de estos sueños te llevarás una sorpresa, porque puedes estar soñando exactamente cuál es el camino de tu alma, y al frente, para tu sorpresa, tienes tu sueño hecho realidad. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy Adama de Telos, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal y activar la campanita.